Luter va néixer a Barcelona, filla de pare berlinès i mare barcelonesa. Va viure des dels 2 fins als 10 anys a Alemanya i va estudiar a les universitats de Barcelona, d'Alemanya i dels Països Baixos. Va conèixer el Zen l'any 76 de la mà d'Enomiya Lassalle i l'any 85 va ser nomenada mestre Zen per Yamada Koun Roshi a Kamakura. Ha traduït llibres clau del budisme zen com els reculls de koans comentats per Yamada Roshi, entre molts altres. I també ha escrit llibres sobre zen com El verdadero vacío, la maravilla de las cosas, Atrévete con el dragón vivo i Guia del caminante, a part de comentaris de contes populars recollits pels germans Grimm. Viu al Zendo Betania a Brihuega, a Guadalajara, que va fundar l'any 86 i que es va construir amb l'ajuda dels seus deixebles. El pare Lassalle va beneir el terreny l'any 86 i va posar la primera pedra el 1988 per la sala del Zen. ¿Sí? Sí, muy bien. Ana María, tú eres monja cristiana y maestra Zen. ¿Y esto cómo se combina? Bueno, si me permites, en primer lugar no soy monja. Nunca hemos sido monjas, es más bien un movimiento de mujeres, subrayando mucho lo de mujeres en medio del mundo. Nunca ha sido en plan de monasterios ni de congregaciones, aunque en la ley jurídica está metido en el cajón de las congregaciones, porque no había otro. Pero no es así, o sea que yo de monja no tengo nada, nada. Pero sí que soy una cristiana consagrada, como se dice hoy en día, y maestra Zen. ¿Y cómo se combina eso? Pues en realidad el primer paso que se dio en esa dirección cuando Yamada Koun Roshi reconoció al padre Lassalle, maestro Zen. Y eso fue un paso inaudito que no se había dado nunca. Yo lo vivo de una manera muy natural. Yo creo que nunca he tenido grandes problemas con eso, porque siempre he vivido en las fronteras un poco ecuménicamente hablando, como cristiana, por un lado familia luterana, por el otro católica, y luego en los dos casos un poco en la frontera, o sea, no muy... O sea, yo no he vivido, en casa no había ideología, o sea, era encontrarse a nivel humano. Entonces, cuando conocí el Zen me pareció una maravilla. Y al principio, pues lo que se nota, yo lo que noté es que en la práctica del Zen profundizaba la contemplación cristiana. Añadía eso, pero luego me di cuenta de una cosa que al principio ni sospechaba, y era que estaba aprendiendo un nuevo lenguaje. Y un nuevo lenguaje no es solo otras palabras para la misma cosa, sino que es otro mundo, y conocer el lenguaje Zen poco a poco, haciendo además esfuerzos muy conscientes para conocerlo, era que te proporcionaba un lenguaje nuevo que podía rescatar del olvido otras dimensiones de la experiencia que a lo mejor en el propio lenguaje no se acentuaba tanto, y además los guardaba del olvido. Entonces se produjo una especie de diálogo intrarreligioso dentro de la persona, interreligioso, intra. Y eso es lo que luego ahora practicamos en Zendo Betania, esa es la idea. Y yo lo vivo así. Fuiste traductora y asistente del padre Lassalle en todos sus viajes, en todas sus visitas a España. Y cuando venía a Cataluña, tú también le acompañabas. Sí. O sea, tú estuviste en las primeras conferencias que dio el padre Lassalle en el Fórum Vergés en Barcelona. Sí, fueron 2 conferencias efectivamente que dio en Barcelona, cuando había terminado con los session en Los Molinos al lado de Madrid, y en Bilbao, pues pasamos esos 2 veces por Barcelona,
para dar una conferencia. La primera vez fue, creo que sobre Zen, y la segunda vez también sobre Zen, pero no me acuerdo muy bien el título. Y esto era el año 79 y 81, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Tú también viniste a Cataluña a dar algunas conferencias, ¿verdad? Sí. En Sant Cugat creo que diste una. Bueno, La primero primera. de todo fui a dar introducciones. Lo de las conferencias fue más tarde. Ajá. Y la primera introducción al Zen fue en Sant Cugat, efectivamente. Y no me acuerdo de la casa cómo se llamaba ni nada, pero era en Sant Cugat. Y me llamó mucho la atención, vaya que no se me ha quitado de la memoria, una anécdota, porque eran 3 sesiones, el sábado mañana, el sábado tarde y domingo mañana. Y el último día, el domingo, uno de los que participaba, que era el marido, era el matrimonio entero, él me dijo, yo he roto el silencio, he hablado con mi mujer porque esto no me lo podía callar, y es que de repente me he vuelto a acordar entero del canto espiritual de Maragall. Y no lo había aprendido ni repetido más que de niño en el colegio. Y eso quiere decir algo de lo que percibió allí, ¿no? Eso fue muy llamativo, sí. Y luego fui dando algunas introducciones más, en 2 en Bellesguard y 3 tardes seguidas o bloques, en lugar de sábado mañana, sábado tarde y domingo mañana, fueron 3 tardes, noches en las Filipenses. Eso también sería el 79, por ahí. ¿Cómo te contactaron los filipenses? Pues yo creo que fue a través de Raimunda Estiles, que debió de enterarse y contactó, no me acuerdo. Tenía ya. antenas por todas partes. Sí, todo lo que... Y lo mismo pasó con cómo vino el padre La Salle a España. Eso fue un Oñatibia de Vitoria, un profesor del seminario, que dijo a unas que llevaban en la casa de retiro del seminario en las afueras de Madrid que invitaran al padre La Salle. Así fue la cosa. Y justo unos meses antes yo había hecho el primer session con el padre La Salle en Alemania, sin saber casi nada de nada. Y luego pues me ofrecía aquí a traducir, y así es como empezó la cosa aquí en España, en el 76. Tú fuiste mi primera maestra zen en los años 80 y algo, en Barcelona, sí. Como, porque empezaste viniendo a dar introducciones. Sí. Yo seguramente te conocí, yo no me acuerdo muy bien, pero seguramente en alguna introducción, y luego ya hice algún session contigo. ¿Cómo hacías estas introducciones? Yo recuerdo la del silencio estricto. Sí, era silencio. Pues eran 3 bloques, como he dicho antes. Y en el primer bloque, pues, bueno, lo primero de todo era práctica, ¿no? Es una introducción práctica, como quien enseña a nadar no va a enseñarlo con un libro, no. Pero hay que dar algunas explicaciones, indicaciones. Entonces, el primer bloque de explicación se empezaba con la práctica. No se empezaba con una explicación, se empezaba a echar a la gente al agua y que espabilaran, se daba alguna indicación. Y luego ya se explicaba que había 3 cosas fundamentales, que era la postura, la respiración y la actitud interior. Y la postura derecha, apoyadas en el suelo, con las piernas dobladas, etc. Eso no lo voy a explicar entero ahora. No. Y la respiración natural, pero si te pones derecha y natural, pues ella sola, poco a poco, aunque al principio estuviera muy alta, se va colocando en la base, en el abdomen. Y luego lo tercero es la actitud interior. La actitud interior es no entretenerse con ningún discurso. El 6º patriarca Zen de Japón, que murió en el 713, lo definía así, brevemente. Muso, no objeto. O sea, no hay ningún objeto durante esta sentada, que no es meditación, es sentada. Munen,
no te entretiene, no usó ningún objeto, ni de fuera ni de dentro, ni una frase, ni una idea, ni un sentimiento, ni una vela, ni una flor, ni nada de eso. Luego, munen. Munen quiere decir no entretenerse con nada de lo que pase por la cabeza. Ninguna imagen que te venga, ni una sensación que te venga, ni un sentimiento que te venga, y da lo mismo que sea bueno o malo, es indiferente. No entretenerse nada de lo que surge del ámbito del yo, porque se trata de ir al yo mismo, más allá del yo, y no es cosa. Y luego la tercera, muchu, o sea, no detenerse en nada, no establecerse en nada. Muso, munen, muchu. Eso es la actitud interior, básicamente, y que además está generalmente muy mal traducido cuando se traduce algo de Dogen Zenji, que él a su vez lo coge, lo aprende en China de unos maestros de Nangaku, mucho anterior, un chino, en que se dice, se trata de, se traduce por no pensar, pero no es verdad, es de sentarse en lo impensable, en lo impensable. Eso es lo fundamental. Y entonces el monje pregunta, ¿y cómo? Pues no discurriendo, no pensando. Entonces sí es no pensar, no discurrir, no imaginar, no programar, ni nada de eso. Pero es fundamentalmente se trata de aprender a sentarse en lo impensable. Eso es fundamental. Y Zen significa, por la manera como se escribe, a solas con el misterio o a solas con lo impensable. Eso es Zen. Y Za significa sentarse. Inefable. Sí, es inefable, inedecible, impensable, imaginable. Sí. Entre el año 82 y el 87 viniste a Cataluña a dar unas introducciones, y a partir del 85, como ya fuiste nombrada maestra, ya empezaste a dar sessions. Sí. Es que, bueno, yo empecé en los 78, ¿no? Me parece que fue la primera introducción, y seguí hasta el 87, porque en el 87 ya autoricé a una persona del grupo de Barcelona para que ella diera las introducciones. Y entonces me limité a los sessions, que ya había empezado a dar en el 85, después de haber sido nombrada maestra Zen. Y estos los di, los sessions, 3 al año, hasta el 92, en que nombré a una maestra, y ya entonces me retiré para que la gente la tuviera más cerca. Los que querían, pues se venían aquí, y los que la mayoría entonces se quedó allí naturalmente, que era la intención. ¿Y dónde ibas de Cataluña? ¿Santa Esteve de Palautordera? De esto me acuerdo Sí, yo. sí, San Esteve de Palautordera. Pues, Lleida también fuiste, ¿no? Sí, Lleida di unas introducciones, pero yo muy pocas. Y una en el Montserrat, cuando estaba allí el abad Cassiar Just. ¿Así? Él quería conocerlo, pero como no tenía tiempo para irse a una de las que daba en otro sitio, pues lo hicimos en el Montserrat, y estuvo él el tiempo que pudo. Entre medias a veces lo llamaban, lo tenía que irse. O sea, pues Lleida a lo mejor 2 veces, no sé, o 3, no me acuerdo bien. A Mallorca también fuiste, A ¿no? Mallorca también, pero en Mallorca ya no di introducciones, ya fui cuando solo daba session, fue en el 92. Las introducciones en Cataluña las di sobre todo en Hostalets de la Bañañá, en la Gleva, sobre todo allí, y allí también luego pues hubo los sessions, ¿no? En lugar de tanto de lo uno de lo otro, las introducciones sobre todo en Hostalets de Balañá, pero también sessions y en la Gleva. ¿Recuerdas si había mucho interés, mucha asistencia?
Pues sí, había interés y se llenaba. Yo no sé, porque las listas se hacían allí mismo, naturalmente, en el lugar. Pero no sé si se quedaba gente fuera o no, pero se llenaba. El lugar para el zazen se llenaba. Sí. ¿Verdad que era como algo un poco secreto practicar Zen? Bueno, para algunas personas sí, para mí nunca fue secreto. Nunca, jamás, nunca tuve la impresión de hacer algo secreto, algo raro, algo prohibido. Si es que, hago un pequeño paréntesis antes de contestar bien, es que a partir del 1965, que cuando termina el Concilio Vaticano II en Roma, y se publican algunos documentos, uno Ad Gentes y el otro Nostra Aetate, empezaron a hacer muchas personas en todo el mundo zazen, cristianos practicando zazen. A partir de entonces muchísimos, pero en todo el mundo. ¿Y qué decían esos textos? Pues Nostra Aetate, que es un documento muy breve de 4 páginas o 5, pero que debería de conocer todo el mundo porque no lo conocen. Sí. Pero es importantísimo, porque es que allí dice literalmente, lo voy a leer, por consiguiente se exhorta que con prudencia a los cristianos católicos, que con prudencia y caridad mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden, promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Bueno, pues esto es lo que estábamos haciendo, no era ningún secreto, estaba dicho. Lo que pasa es que algunos nunca se han enterado ni hoy en día. Y luego se especificaba eso mucho más todavía en Ad Gentes, el artículo 18, donde pone que consideren con atención el modo de asumir a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio. Y aquí, desgraciadamente, algún traductor primero de ese documento, en lugar de asumir, dijo adaptar. Y eso es lo que hacen la mayoría. Adaptan elementos sueltos. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Cuando estuve en Kamakura, una vez llegó el provincial de jesuitas de Indonesia, yendo de Yamada Kun Rusi, y Yamada Kun me pidió que le enseñara algo de Kamakura y le llevé al Daibutsu de Kamakura, una enorme estatua, quizá 20 metros de altura, que ahora está en un parque, pero en realidad estaba dentro de un templo que se cayó en un terremoto. Y delante del Daibutsu le dije, es que la verdad es que siento cada vez más agradecimiento ante este hombre porque ha hecho tanto bien a millones de personas y ahora hasta nos inspira a los cristianos. Y me dijo, eso es lo que quería el Vaticano II. Así que decíamos una cosa que estaba proclamada a todos los vientos, pero si la gente no se enteraba ya era problema de la gente, no del... Por lo tanto, ningún problema, pero sí había personas que llegaban a los seshin y en casa no habían dicho que venían a Zen. Decían que venían a un retiro, a un seminario de estudio, o yo qué sé qué cosa, a un curso de formación personal, alguna cosa, pero no decían Zen porque tenían miedo. Y cuando una vez fui a dar un fin de semana de retiro Zen en Ibiza, a unas carmelitas que habían hecho la introducción conmigo en Castilla-La Mancha y habían estado en un session, una de ellas, la priora, con el padre La Salle en 2 sessions estuvo, en tiempos de Tarancón, en que esto era muy abierto, pues les pregunté, ellas vivían en un palacio antiguo porque su convento estaba construyéndose y era la casa donde vivía también el obispo. Y les pregunté si se lo habían dicho el obispo y dijeron, no, como con miedo. Dijo,
pues por favor, hablad con él, que yo no he venido a hacer aquí ya nada malo ni nada secreto. Hablad con él y preguntadle si tiene un rato para hablar con él. Y entonces hablé con él y le expliqué lo que estábamos haciendo y le encantó. Es que era puro desconocimiento. Y lo que no se conoce, pues algunos lo temen. Si había total desconocimiento, naturalmente, es normal, porque no se conocía. Y en aquel momento que se hablaba mucho de sectas, ¿no? Además eso de sectas, sí, aquí mismo en Brihuega, donde estamos hablando, pues nos confundieron con la secta de los Hare Krishna, porque no había otra cosa. Cuando llegamos en el que hemos dicho antes, bueno, en el año que llegamos, en el 86, pues aquí no se conocía otra cosa más que las parroquias. Y entonces, claro, era raro, pero eso ya ha pasado completamente de moda. Ahora ya no hay ningún problema. No, ahora no hay problema. Ana María, tú también fuiste a Cataluña a dar algunas conferencias, ¿no? Sí. Como iba mucho, porque vivían allí mis padres, pues aprovechaba eso para otras cosas. Y sí, di una conferencia, me invitaron de Cristianismo y Justicia a una reunión del equipo. Y era sobre la compasión, o sea, más bien la inquietud social o algo así, la proyección social del Zen, ¿no? Y el tema luego salió en un libro, que es que se publicó años después, Religiones de la Tierra y Sacralidad del Pobre. Y la conferencia o lo que hablamos entonces, y quizá esta fue una conferencia, no me acuerdo, no, era debate, el camino del despertar del Zen y la compasión. Sí, eso luego salió publicado en catalán y en castellano. Y también estuve en Rubí, y allí era algo sobre el silencio y el diálogo interreligioso. Sí, ¿De Justicia y Pau? Bueno, el tema era Justicia y Pau, y creo que esto fue quizá en Rubí también, no me acuerdo muy bien. Y aparte de todas estas actividades, también, y de estar organizando este centro tan increíble, también organizaste viajes a China y a Japón. Así, porque siempre tuve la impresión de que no era muy elegante practicar Zazen y ya está, que había que conocer el trasfondo. Y si no, era una forma, como decía mi colega de la India, Amasami, jesuita maestro Zen, esto si no es colonialismo. Y entonces tenía mucho interés en que se conociera el origen en Japón y en China si podía ser. Entonces el primer viaje en el 82 fue solo a Japón y en Japón principalmente el Sanun Zendo de Yamada Koun Roshi y quizá incluso antes Shimeikutsu, que es el centro Zen, el primer centro Zen fundado por un cristiano, que era el Padre La Sal, y se llama Cueva de la Oscuridad Divina, y está en el área metropolitana de Tokio, pero en un parque natural precioso, en la montaña. Allí en el 82, y luego fuimos en el 85, a raíz de mi nombramiento como maestra, se vino un grupo. Tanto en el primero como en el segundo iba alguna persona, una o dos, de Barcelona, y en ese segundo vimos naturalmente Shimeikutsu y Sanun Zendo, y di además mi primer session, que fue en Shimeikutsu. Y luego pasamos por China, porque claro, el origen es chino. Y fue muy complicado organizar este viaje, porque era pues una época en que además te marcaban exactamente el camino y qué tenías que ver y no ver.
y no llegamos a ver exactamente lo que queríamos ir a ver, todo lo que queríamos ver, pero la guía, que hablaba perfectamente castellano, fue tan amable en ir luego con su esposo y su hijo al monasterio del Sexto Patriarca y hizo todo un reportaje de allí. Eso fue el segundo viaje, en el 85. Y el tercero, en el 93, allí fuimos a Japón. Fuimos también al monasterio de Harada Roshi, que es de donde viene esa línea, Harada Yasutani Yamada, y de Yamada directamente aquí, por mediación del Padre La Sal, pero viene directamente de Yamada. Y también fuimos a Hiroshima, donde hay muchos recuerdos del Padre La Sal en Hiroshima, porque él estuvo debajo de la bomba. Pues eso fueron los 3 viajes. Pero para conocer el trasfondo también hay todos los meses online estudios sobre el trasfondo del Zen. Y allí participan también de México y de Argentina personas que hacen Zen dentro de Zen Betania. Sí, hay mucho por detrás, naturalmente, que es imposible contar tan brevemente. Sí. ¿Y tú recuerdas ya más adelante creo que participaste en el Parlamento Mundial de las Religiones en Barcelona, sí, en el año 2005? Sí, no sé si fue el tercero del mundo, el primero fue en 1898, en una exposición mundial que hubo en Chicago. Pero este fue, no sé qué número tiene, pero fue en Barcelona y en Montserrat también. Había parte que era arriba, en Montserrat. Sí, me acuerdo muy bien de eso y me acuerdo de cómo contactaba con la gente por el camino, por ejemplo con Javier Meloni, también iba allí. Sí, hay una foto enorme de todos los que participaban. Allí estuvo, no sé si fue allí, sí, seguramente fue allí. Había una que trabajaba en el Parlamento Europeo en Estrasburgo y esta tuvo mucho interés en conectar conmigo para que yo fuera a Sicilia. Y entonces estuve en una reunión en Sicilia, pues ecuménica. Ya no me acuerdo muy bien de qué iba la cosa, pero pues sí, estas cosas luego hacen círculos. Tienen continuidad, sí. Sí, se tira una piedrecita y hace círculos. Sí. Luego en el 17 también participaste en un acontecimiento muy grande que hubo, ¿no? Sí. Sí, era el Buddhist Christian, European Network of Buddhist Christian Studies, que tuvo lugar en el Montserrat. Tuvo lugar en el Montserrat y allí estaba también Raquel Bouso y pues ella me invitó todas las mañanas había un rato de meditación. Una mañana me tocó a mí, pues ya verás tú, en el Zen pues poco, no se dice casi nada, era sentarse en silencio. Sí, pero estuvo bien, sí, así lo que fue muy interesante, no quizá fue en el del 2005, el Parlamento de las Religiones, había una mujer, había 2 que venían de Palestina, una judía y una palestina, claro. Y juntas, abrazadas, hablando de los intentos de hacer paz desde las mujeres, porque no era posible. Pero las mujeres sí que se entendían a veces y eran como fermentos de paz. Y esas 2 mujeres era muy impresionante, porque además las 2 habían sufrido con eso, de la guerra y de los... Sí, porque guerra ha habido más o menos constantemente, no tan brutal como ahora, pero bastante. Y eso sí sería en el 2005. Del 2017, pues no me acuerdo ahora ninguna otra cosa exactamente. Bueno, yo te agradezco mucho todo lo que nos has contado y el trabajo que estás haciendo de traducir, de
llevar a la gente hacia lo que es el Zen en realidad. Sí, lo que es el Zen, porque algunos hablan de cristianismo Zen o Zen cristiano, eso es lo que abunda, efectivamente es lo que abunda, pero desde luego no es lo que se hace aquí, no es lo que se pretende hacer aquí, a lo mejor sale así en algunas personas, eso es otra cosa, pero aquí lo que se quiere es realmente presentar el Zen tal cual, y por eso hay como 3 libros básicos en que intento que no solo se sepa de la introducción del Zen, las 4 cosas que hay que saber para empezar, que a lo mejor no expliqué ni todas, solo expliqué lo primero, pues, sino también qué es lo que dice sobre el Zazen introduciendo Eno, el sexto patriarca. ¿Qué es lo que dice Dogen Zenji, que es el puente de China a Japón, y Keizan Zenji y Hakuin Zenji? Un poco más amplio, no lo otro es tan estricto, tan pobre, tan pobrecito, tan solo lo básico. Y luego por otra parte, lo que es el verdadero despertar, que de esto hay muy poco conocimiento porque hay poco despertar. Entonces se confunden las cosas muchísimo y por eso he escrito el libro El verdadero vacío, la maravilla de las cosas, son comentarios de 3 de los antiguos poemas Zen, desde lo más antiguo hasta, bueno, todos son antiguos, son los primeros siglos. Y es impresionante. Y a mí me parece una pobreza terrible que eso no se estudie, porque allí, pues si se supiera decir, pues eso es que lo llaméis Zen no tiene nada que ver. No, es que ahora cualquier cosa es Zen. Bueno, eso aparte. Esta parte. Bueno, eso aparte, sí. Eso aparte. Menos mal que ya me parece que va disminuyendo un poco. Parece que sí, ¿no? ¡Ay, qué alegría! Porque dicen menos tonterías, aunque el otro día volvió a salir una gordísima, no quiero hablar del asunto, pero impresionante. De alguien que piensa que sabe de Zen y dice bobadas, verdaderas tonterías. Y todo cuela. Sí, claro. Y si son personas con cierta autoridad, pues... Peor, porque son más influyentes. Claro. Llegan a más gente y más gente confundida. Pero vaya, a la larga, lo que no es auténtico se va, se muere, aguanta un tiempo, pero luego a la larga se va. Bueno, esto es el segundo libro que me parece básico, los comentarios de esos antiguos poemas sobre la base de los comentarios de Yamada Koun Roshi. Y algunos de esos poemas, algunos trozos los he ido traduciendo en las Ramblas de Cataluña, en la Rambla Cataluña, con Peter Yang. Ah, sí. Porque como es chino, pues podía ir directamente. Claro. Sí, algún trozo. Y allí también aprendí cosas interesantes, porque en la traducción inglesa a lo mejor ponía unidad. Y me decía, eso no existe en chino, eso es abstracto, es 1, o es 2, o es 3, pero no es unidad. ¡Qué bueno! No existe, estos son cosas abstractas occidentales. Sí, hay que ir con mucho cuidado en las traducciones, porque no se traduce bien entonces, si no se saben estas cosas. Por eso también ha salido un librito últimamente pequeñito sobre los kanjis, porque una de las cosas por las que se nota lo que quiere decir realmente una palabra traducida por iluminación, por ejemplo, pues tienes que ir a cómo es en japonés, es Ken-sho. ¿Y qué quiere decir? Ver la realidad, pero no la superficial. Claro. Sino el corazón de la realidad. Claro. Sho se escribe como corazón de la realidad. O Satoru, ¿qué significa? Satori, quiero decir. Pues es que se traduce también por iluminación. Pero ¿qué quiere decir eso? Funcionar de este corazón, 5 puertas, esta y los poros, y funcionar desde el corazón.
O sea, hablar desde el corazón, ver desde el corazón, esto es iluminación. Es decir, es importantísimo. Yamada Kun Roshi me lo decía, no es tan importante que aprenda a hablar japonés, que nunca he aprendido más que para decir, este tren va a Kamakura o como cosas de esas. Pero los kanjis sí le abrirán otro mundo. Además es una forma de escribir que está más cerca de la realidad, no es tan abstracta como lo nuestro, que son sílabas, o ni siquiera sílabas, son vocales y consonantes. Sonidos. Sí. Es que Mimi Marechal, una amiga mía que hizo Zen en Japón, fue la que introdujo el Zen en Holanda, me decía, es que es tanta la ignorancia de los que enseñan Zen en Occidente, es que no sabemos nada. Ella lo decía porque había vivido años en Japón, ¿no? Y hablamos con mucha alegría de cosas que no sabemos. Sí. Y en Japón se dice, incluso a los japoneses, no se sabe lo que es el Zen hasta no haber practicado 20 años continuamente. Y entonces tampoco. Sí. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. De nada. Y felicidades por este espacio mágico que has creado con tus discípulos. Y yo siempre he dicho, tanto a Kubota Roshi como a Yamada Roshi, lo más bonito de todo es que no lo hemos hecho nosotros. ¿Qué ha venido? No lo hemos hecho, hemos trabajado muchísimo, pero había unas coincidencias que nunca se hubieran podido programar. Hay algo aquí que no se ha hecho por nosotros. No se ha hecho por nosotros, y si no lo dijera mentiría. No lo hemos hecho nosotros. Sí que hemos puesto nuestras manos y nuestros pies y nuestra cabeza y todo, y se ha trabajado muchísimo entre muchísima gente, porque esto se ha hecho entre todos, excepto el edificio, la casita donde vivo yo la ha hecho mi hermano, pero lo otro ya, por leyes que hay, no tenía que hacerlo forzosamente un arquitecto reconocido. Y el otro edificio del comedor y del oratorio lo mismo, y el otro para las largas estancias y sala de estudio y reuniones tenía que hacerlo uno. Pero lo que hay dentro y los acabados, todo se ha hecho entre todos, entre mucha gente. Sí, se vive, se nota. Y muchos de los muebles son reciclados, no son comprados, son reciclados, o sea, es una muy simple. Aquí se ha empezado muy simple, ya lo has visto en un invernadero, que servía de zendo al principio. Sí, que yo lo conocí como zendo al principio, sí. No, felicidades. Sí, felicidades al que lo ha hecho posible todo eso. Exacto. Y muchísimas gracias. De nada. Gloria, encantada de que hayas venido y te interese eso. Yo también. Ramana Maharshi, donde tiene su comunidad. Tiruvannamalai. Sí, eso es lo que reproduce. ¿Y arriba, estos Budas? Esos Budas, esos tres, pues el de la derecha es el Jizo, que es el Bodhisattva que acompaña en el camino, que me lo regaló la mujer de Yamada Roshi en un viaje de vuelta a España para que me protegiera por el camino. El de en medio es el Tathagata, el que va como va, que viene como viene. Y a la izquierda está el Amida Buda,